Que les bendiga. Agradable ver este grupo lindo. Buenas tardes, pastor. Tenemos 14 aparatos de recepción, computadores, tablet, no sé, allí hay un selecto número de tecnología que hoy aplica para la clase de hoy día sábado, clase bíblica. Quiero agradecer al Señor que me da este privilegio, un privilegio que como humano no merezco. Bien podía estar aquí presente un ángel, ¿sí? Enseñar a todos estos buenos conceptos que son parte de la orientación que Dios nos da a través de su palabra. Bien, hermanos, como ustedes han estado haciendo el seguimiento de los temas de la clase bíblica, este servidor junto con el hermano Nelson ha venido considerando el tema del santuario, pero nos hemos concentrado específicamente en los muebles, en el mobiliario. Para el día de hoy, hermanos, ya llegamos al último mueble, que es el arca del testimonio o arca del pacto. Ese mueble que se encontraba en el lugar, o que se encuentra todavía, porque en el cielo Juan también nos revela que él vio el arca de su pacto. Estaba en el lugar santísimo, hoy día también ocupa ese lugar. Voy a compartir pantalla para que, para que veamos allí. Pastor, ¿Mira? si en algún momento necesitas que te ayude con la compartición de pantallas, tú me avisas y lo Bueno, hago. sí, sí. Si necesitas, si te Sí, sientes bien haciéndolo allí, adelante. si usted lo quiere, adelante, sí, también me gustaría, sí, para que yo no me ocupe de estar pasando, sino que simplemente le dé Ok. la orden y me ayude. Entonces Gracias. dime por favor en qué. Donde inicié, allí donde está, ¿sí? Donde está el tabernáculo, ahí donde están todos los muebles, y vamos pasando entonces. Okay. Sí, claro que la que yo le pasé, manita Joana, es muy diferente. Ok. Sí, Entonces hagámoslo, pues hazlo tú, sí. pastor, Bueno, porque sí bueno, está sí, qué diferente. pena. No, Sí, tranquilo. está diferente, le hice algunos cambios. Ok, entonces Bueno, otra vez ahí ya quedas ok, para que la compartas, por favor. gracias, gracias. Muy bien, muy bien, aquí está. Bien, hermanos, vamos a dirigirnos a estas ilustraciones. Eh, este simplemente es un dibujo. Créanme, hermanos, que estas réplicas no son nada parecidas a lo que es real, ni las que hizo Moisés, ni las que están aquí colocadas en la pantalla. Bien, tenemos aquí el tabernáculo y ya hemos visto lo que había en el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, para recordar, estaba la mesa y los panes de la presencia. Sí, ya dijimos por qué se llamaban de la presencia. Al lado norte, al lado sur estaba el candelero, y al lado occidental, cerca al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Pero más adelante estaba entonces eh, el lugar santísimo, donde el Señor no tenía sino un solo mueble. Y ese mueble se le llamó el arca del pacto. Vamos a más adelante a saber por qué se le dio ese nombre. Bien, esa arca del pacto es un mueble sencillamente increíble. Era un mueble bellísimo, un mueble con medidas
específicas que dio el Señor. Y ese cajoncito, ¿sí? Tenía una tapa que ya más adelante vamos a hablar de la tapa, cómo la llamaba el Señor. Veamos lo que dice la Sagrada Escrituras en Éxodo 25, 10 al 12. Perdón, 10 al 22. Si algún hermano me ayuda, por favor, hermanita Joana o hermana Paola, quieren ustedes ayudarme a leer lo que dice la palabra de Dios respecto a el arca del pacto. Éxodo 25, 10 al 22. Y harán también un arca de madera de acacia y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás un propiciatorio de oro fino, y harás también un querubín de un extremo y otro al otro extremo. Ok. ¿Puedes seguir leyendo hasta el 22, por favor? Sí, es que estaba leyendo de su pantalla, Ah, pero está ya, leyendo, sí. entonces, Gracias. ya, Sí, listo. sí. La recubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la recubrirás, y harás sobre ella una moldura de oro alrededor. Para ella harás 4 aros de oro fundido, los cuales pondrás en sus 4 patas, 2 aros a un lado de ella y 2 aros al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales recubrirás de oro, y meterás las varas por los aros a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en los aros del arca, no se quitarán de ella. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro puro. Será de 2 codos y medio de largo y de 1 codo y medio de ancho. Harás también 2 querubines de oro modelado a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. De una sola pieza, con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán las alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus caras estarán una frente a la otra. Las caras de los querubines estarán mirando hacia el propiciatorio. Hasta el 21, ¿cierto? Está ahí, profesor. Pondrás el propiciatorio sobre el arca por encima, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Muy bien, hermanos. Aquí está la descripción bíblica de la orden del Señor con respecto al arca. Menciona, hermanos, acerca de sus materiales, ¿no? Allí habla el Señor de que debían de hacerla de madera de acacia. ¿Qué otro mueble fue hecho de madera de acacia? Bueno, si vamos al atrio, dice que eh, el altar del sacrificio fue hecho de madera de acacia. Si vamos al lugar santísimo, vemos que la orden de Dios fue que hicieran la mesa, la hicieran de madera de acacia. Y si vamos ahí mismo en el lugar santísimo, frente al velo que dividía el lugar santo y santísimo, está el altar del incienso, que también fue construido de madera de acacia. Ahora hay otro mueble, ¿sí? Que específicamente del cual vamos a hablar, que es el arca, que también fue hecha de madera de acacia. ¿Cuántos muebles suman allí, hermanos? Bueno, suman 4 muebles que fueron construidos de esa misma madera. Ya hemos dicho, hermanos, que la madera de acacia, ¿sí? Fue y ha sido, ¿cierto? Una madera resistente. Recordemos que el santuario, el tabernáculo, fue colocado en el desierto. Allí duró 40 años. Y en el desierto, pues, ustedes saben que es un lugar inhóspito, es un lugar difícil, hay calor, hay frío, bueno, hay insectos y hay toda clase de animales. Así que tenía que ser de una madera que soportase frío, calor, de todas las inclemencias y de todos los rigores. Bueno, eso muestra, hermanos, y ya lo hablamos, un significado muy grande y es la humanidad de Cristo. Cristo se hizo humano. Bueno, hay varias tesis o varias hipótesis, varias ideas con respecto a la humanidad de Jesús.
Algunos dicen Jesús vino a esta tierra con la naturaleza de Adán antes del pecado. Y otros dicen, no, Jesús vino con la naturaleza de Adán después del pecado. No nos vamos a detener allí, hermanos. Lo único que sabemos es que Jesús tomó nuestra naturaleza débil, una naturaleza enfermiza, una naturaleza decaída. Elena de White dice que Jesús tomó nuestro lugar, tomó nuestra naturaleza con el pasivo de 6.000, de 4.000 años de pecado. Sufrió, cierto, ayer anoche precisamente en el grupo pequeño de nuestro hermano Steven hablábamos, de nuestro hermano Kevin hablábamos de que el Señor se sentó en el pozo de Jacob y sintió sed. Ahí está retratada la humanidad del Señor. Así que los muebles del santuario tienen que ver con la tipología de Cristo. Jesús fue hecho humano como nosotros, sintió lo que sentimos nosotros. Si alguno de pronto ha sentido depresión, angustia, tristeza, dolor, pesar, bueno, todo eso lo sintió el Señor, pero en una forma más rigurosa. Así que, hermanos, de ahí que el Señor hizo construir sus muebles, estos 4 muebles de madera de acacia. Pero lo importante, hermanos, fue que el Señor cubrió esa arca, esa madera la cubrió de oro. Y aquí nos dice la Escritura que el arca fue cubierta de oro por dentro y por fuera. Prácticamente, hermanos, en un 80% del arca era de oro, además de la tapa. ¿Qué representa? Ya sabemos que el oro representa la divinidad de Cristo, la divinidad de Jesús. Y además, el arca tiene que ver con el trono de Dios. Allí está en el Apocalipsis capítulo 5, cuando el Señor le dice a Juan, ven y mira. Un ser viviente le dice a Juan, ven y mira. Y allí pues Juan observa al Señor nuestro Padre sentado en su trono. Alrededor de su trono estaban los 24 ancianos en 24 tronos. Y junto al trono y alrededor del trono habían 4 seres vivientes. Y delante del trono estaba, dice, 7 espíritus, los 7 espíritus de Dios. Y en medio del trono estaba un cordero como inmolado. O sea, transportemos nuestra mente hacia el cielo y vemos que esa escena representa lo que representaba en el desierto, el santuario, en el lugar santísimo, representa el mismo trono del Altísimo. Pero veamos qué dice la Escritura, qué dice la Biblia con respecto a qué guardaba Dios allí en ese cofre. Bueno, algunos mencionan esa palabra, cofre. Yo recuerdo que en el pasado las damas guardaban los utensilios valiosos de oro y cosas valiosas allí en un cofrecito, ¿sí? Y no permitían que nadie colocara sus dedos o sus manos allí porque eran cosas muy personales. Bueno, pues el Señor tiene allí un cofre, una caja, un arca, donde su orden era guardar varias cosas. ¿Qué se guardaban allí? Veamos. Se guardaban 2 tablas, ¿cierto? Las 2 tablas de la ley de Dios. Allí donde estaba escritos los 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios. Sí, allí se guardaban las 2 tablas de piedra que Moisés esculpió y que las llevó listas para que el Señor escribiera su santa ley. Alguien dijo que la Biblia fue escrita, claro, inspirada por Dios, por hombres, pero la única parte, ¿cierto?, que Dios escribió porque se tomó ese derecho y tenía toda la autoridad, fue sus 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios. Algunos dicen, y se dice también, que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Pero también había otro objeto guardado allí, dice la vara de Aarón, que reverdeció. Más adelante vamos a ver por qué el Señor guardó allí esa vara. En tercer lugar, se guardó allí una vasija de maná, el pan que comieron los israelitas durante su viaje a la tierra prometida.
40 años comieron el maná. Bueno, esto representa el plan de Dios en la reforma pro salud, ¿ok? Y se llama Arca del Pacto o Arca del Testimonio porque Israel, el pueblo fue trasladado de Egipto a Canaán, allí en el monte Sinaí, hicieron un pacto. Yo recuerdo que cuando el Señor les habló a los israelitas para declarar su ley, ellos fue tanto el temor que le dijeron al Señor, a Moisés, no hable Dios con nosotros para que no muramos, más bien hable usted y nosotros le vamos a escuchar a usted. Así que allí hicieron un pacto. ¿Qué pacto hicieron? Y dijeron al Señor, todo lo que usted nos diga, eso que haremos. Allí prometieron, ¿cierto? Guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos. Pues, lastimosamente ese pacto duró tan poquito tiempo, ¿sí? Que más demoraron ellos, ¿cierto? Más demoró Dios haciendo el pacto con ellos y recalcándoles, haciéndoles ver que era un pacto solemne en donde se comprometían Dios y el pueblo. Era un pacto como el que se hacía antes, ¿no? Los pactos se hacían era con sangre. Eso significaba que cualquiera que incumplía ese pacto tenía que morir. Así eran los pactos de ese entonces. No eran firmas de letras ni fiadores, no. Eran solemnes. Hoy día, si uno, hace unos tiempos atrás los pactos se hacían de palabra. No se necesitaba ir a la notaría, ni se necesitaba hacer una letra. No, 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 no. Eran de palabra. Pero lastimosamente, mire, hoy en día han cambiado las cosas y lastimosamente, cierto, los pactos o las alianzas o los compromisos se invalidan. Uno de pastor se sorprende, ¿no? Cómo uno lleva, o sea, muchas parejas llegan al altar del matrimonio y uno les toma los votos y hacen el pacto. Allí hacen un convenio de fidelidad, un convenio que, bueno, el Señor lo dice, que es un convenio hasta que la muerte los separe, pero más se demora uno describiendo ese pacto cuando aquellos esposos que juraron amor eterno al poquito tiempo ya se están separando. Así que, hermanos, se llama Arca del Pacto porque Dios celebra una negociación, ¿cierto? Una negociación, una alianza, un pacto, un compromiso con el pueblo de Israel, y es que ellos iban a cumplir. Pero como dije hace poquito, ¿cierto? Ese pacto se quebrantó. Ustedes saben que cuando Moisés subió al monte, allí se demoró mucho tiempo, y entonces fue cuando el pueblo le dijo a Aarón, háganos dioses que vayan delante de nosotros, porque este que nos sacó, Moisés, ha desaparecido. Y fue donde, ustedes recuerdan que hicieron ese becerro de oro, hicieron allí profanación a ese pacto, no lo guardaron. Bien, en ese cofre sagrado, Hebreos 9, 2 al 5, nos habla ya el apóstol Pablo que contenía, como para especificar claramente. Yo quiero que allí en la Biblia, hermanos, alguien quiere leernos, ayudarnos a leer Hebreos 9, 2 al 5. El apóstol Pablo describe lo que había allí en el lugar, en el tabernáculo. Hebreos 9, 2 al 5. Si alguien quiere ayudarnos, por favor. Vamos a leerlo de la Biblia. Ahí está un poquito resumido. Señorita Joana, ¿nos puede ayudar? Gracias. Pastor, no entendí lo que me dijiste. No sé si nos puede ayudar con la lectura de Hebreos 9, 2 al 5. Sí, señor, ya. Estoy buscando. Hebreos 9, 2 al 5. Sí. Dice, la tienda se levantó de tal forma que en su primera parte
llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa con los panes consagrados a Dios. Detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. Allí había un altar de oro para quemar el incienso y el cofre del pacto cubierto de oro por todos lados. En el cofre había una jarra de oro que contenía el maná y también estaban el bastón de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del cofre estaban los seres alados que representaban la presencia de Dios, los cuales cubrían con sus alas la tapa del cofre, pero por ahora no es necesario dar más detalles sobre estas cosas. Bien, hermanos, allí entonces Pablo, ¿sí?, en la carta que escribe a los hebreos, hace una descripción, ¿cierto?, enteramente del santuario para explicarles a ellos la obra y el ministerio de Jesús, ¿sí? La escribe específicamente a los judíos porque los judíos, ¿cierto?, les fue un trabajo arduo creer en Cristo como el Mesías. Ahora, esta carta específicamente habla de todo el sistema, ¿cierto?, que opera en el santuario celestial. Pero Pablo se ocupa del lugar santísimo para decirnos que allí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Está cubierta de oro por todas partes, estaba también allí dentro una urna de oro que contiene el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, lo que quiero con esta cita, hermanos, es ratificar que lo que se hizo en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo corrobora, ¿sí? Qué lindo es lo que el Señor dice acerca de su palabra, ¿no? Él dice, escudriñad las Escrituras, ¿sí?, del Antiguo Testamento, escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay una relación, hermanos, entre el Antiguo y el Nuevo. Es más, el Nuevo aclara muchas cosas del Antiguo. Así que aquí nos habla del arca, de qué estaba allí guardado, qué hizo el Señor guardar allí específicamente en el arca del pacto o el arca del testimonio. Bien, veamos entonces en primer lugar lo que dice Números 17, 1 al 10. Vamos a ir allí a la Biblia, a Números 17, 1 al 10. Dice, aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Luego dice, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde. Y aquí quiero resaltar, dice, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. ¿Por qué el Señor hizo guardar esa vara, la vara de la tribu de Leví? Porque ustedes saben, hermanos, en el contexto allí del capítulo 17, los hijos de Israel se rebelaron contra el ministerio y el liderazgo de Aarón y de Moisés. Y bueno, dijeron, bueno, es que esa familia quiere tener todos los privilegios. Esa familia como que tienen allí, es cierto, un negocio redondo. Y ellos son los que mandan, y ellos son los que dicen, y ellos son los que dictan, y ellos son los que... Bueno, ¿acaso nosotros también no tenemos capacidades? ¿Acaso en las otras tribus no hay liderazgo? Para que el pueblo de Dios, cierto, se diera cuenta que la elección no había sido de Moisés a Aarón, ni de Aarón a Moisés, cierto, sino que había sido una situación donde Dios colocó a sus líderes. Ahora el Señor, cierto, le dice a todas las tribus que traigan una vara. Y entonces dice la Escritura que Moisés guardó, cierto, de esas 12 varas. Y cuando al otro día se dieron cuenta,
habían 11 varas que estaban intactas, no habían sufrido ninguna transformación, pero la vara de la tribu de Leví había reverdecido, había florecido y había hasta dado frutos. Imagínense, hermanos, una cosa extraordinaria. Aquí tengo una plantica que mi hija dejó cuando viajó a los Estados Unidos y estaba toda muertecita. Y dije, no, yo le pongo cuidado a esa matita. Y no fue sino ponerle cuidado y está echando, bueno, dio buenas hojitas y ahorita está floreciendo, pero eso ya lleva como más de 5 meses. Pero hermanos, mire, lo que pasó en ese momento, de un día para otro, o de una noche al otro día, fue que la vara, ¿cierto?, que colocó allí la tribu de Leví, floreció. ¿Qué quiso decir el Señor? Que Él había escogido la tribu de Leví, que no era el antojo de ninguno de la familia de Moisés colocarse en el lugar. No, era el dictamen del Señor. Y esto nos enseña algo, hermanos. A veces, cuando hay, digamos, reuniones de comisión de nombramientos, siempre nos faltan los problemas, siempre nos faltan las disputas, siempre nos faltan los celos. Y no siempre, de pronto, algunas veces hay reyertas, confusiones, ¿sí o no? Algunos hermanos se quejan y dicen, pero ¿por qué colocaron a ese hermano? Si ese hermano, y comienzan a hablarse en cosas y a decirse situaciones allí, como dicen, a sacarse los trapitos al sol. Y a veces pensamos, hermanos, que es el anciano o es el pastor el que eligió, ¿sí no? Pero siempre nos damos cuenta, hermanos, que Dios es el que elige, Dios es el que quita y pone. Y cuando la mano humana, cuando alguno de nosotros quiere, no sé, hermanos, a veces los seres humanos queremos hacer lo que hicieron los apóstoles allí cuando quisieron reemplazar a Judas, ¿no? Del libro de Hechos, capítulo 3, creo que está allí la historia. Los discípulos dijeron, bueno, reunámonos porque hay que reemplazar a Judas porque el discipulado está incompleto. Y echaron suertes allí, echaron dados y constituyeron a una persona que Dios no había elegido. Elena de White menciona después que el Señor ya tenía el hombre para reemplazar a Judas. Y esa persona era el Saulo de Tarso, luego llamado Pablo. ¿Ok? Entonces, hermanos, nosotros debemos estar muy prevenidos con eso, debemos ser muy cuidadosos. Y si de pronto no nos gusta, pues hermanos, sepamos que es la elección del Señor, ¿sí? El Señor elige, como en el tiempo de David, ¿sí? Cuando Samuel fue a la casa de Isaí, ¿cierto? Le dijo, tráigame sus hijos, y se los trajo todos, y cuando Samuel vio semejante imponencia del hijo mayor, dijo, este es el rey, y resulta que el Señor le dijo, no, Señor, no mire su parecer, ni su hermosura, ¿sí? Porque Jehová no mira lo que está delante de los ojos como lo hace el hombre, sino Jehová conoce el corazón. Y así fue elegido David, ¿cierto? Un pastorcito ahí, el más insignificante de la familia. Así que, hermanos, muchas veces digo yo que también hay inconformidad. Yo he visto en muchas iglesias que llega el reemplazo al pastor que se fue y muchas iglesias se han revelado y hasta incluso llegan a la asociación y dicen, nosotros no vamos a mandar los diezmos hasta que no nos cambien ese hombre porque ese hombre no da la talla. Tremendo, hermanos. No hay que hacer eso. Ni siquiera de tomar los diezmos para retenerlos porque eso no es de nosotros. No debemos indisponernos, hermano. Mire, a veces uno ve a esa persona y uno hasta la descalifica y dice, no, pues no puede ser, ese hombre no tiene esa voz que tenía el pastor anterior. Y una vez en un distrito, por allá, me mandaron a un distrito lejos de la civilización. Y claro, cuando me vieron a mí, pues yo no era ordenado todavía. Y un hermano, pues que había conocido un pastor muy bueno, el hombre, muy excelente líder, esa voz como de general. Y yo llegué con mi vocecita toda ahí, sin vida. Y entonces dijo, aquí no hay pastor. Dijo así el hermano. Bueno, yo no me puse
tampoco me molesté por eso. Mi hermano, yo no, tampoco le puedo caer yo bien. Hay un dicho popular que dice que uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Pero hermanos, mire, Dios coloca a su gente, Dios coloca a sus personas. El hermano más insignificante, el hermano que de pronto se traba al leer, el hermanito que predica ya que lo dejaron y que la gente de una vez se sale del Zoom, ese hermanito es siervo del Señor, hermano. No debemos, ¿sí? Yo en la vida de mi tío recibí tantas impresiones y una vez por allá en Villarrica, Tolima, donde él fue, era un culto de miércoles, y no, pues el templo desocupado, y mi tío se sentó en la primera silla, iba a predicar un hermanito, pues campesino, ¿no? De allí, todo sencillo, y entonces mi tío dijo, yo me siento en la primera silla para escuchar atentamente el siervo que el Señor envió para darme su palabra. Tremendo, me dejó impactado mi tío. Así que no importa, hermanos, a quien Dios elija, debemos estar contentos, porque Dios a lo que no es, llama para deshacer lo que es. Así que el Señor le enseñó a Israel y por eso hizo guardar esa vara como un símbolo de la autoridad de Dios al escoger a sus líderes. Bien, pero también hizo el Señor guardar algo más. Éxodo 16, 33 al 34. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? Un hermano que quiera leernos libremente. A ver, ¿no hay un hermano que nos lea? Voy a leerlo entonces. Leo, yo A ver, hermano, leo. adelante. Del 32. El 33, Dice, ahí lo tiene todo, hermano, en la vista. y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vosotros, descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para nuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Qué lindo, hermanos. El Señor dio la orden también que se guardara, ¿sí? En una vasija, ¿sí? Una cantidad de pan llamado el maná. Y lo pusieron por orden de Dios dentro del arca. Ahora, ¿por qué Dios dio esa orden? ¿Por qué? Ahí lo dice en el versículo 33. Dice, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. O sea, era un testimonio que el Señor quería que se conservara. Y cada vez que ellos tuvieran conocimiento de que allí estaba el maná, habían dos cosas que el Señor quería que aprendieran. Primero, que el Señor había alimentado a su pueblo milagrosamente con pan fabricado por ángeles en el cielo. Dios se hizo cargo de la provisión diaria de los israelitas por 40 años. Y otra cosa que aprendo, hermanos, de allí, de lo que Dios hizo guardar ese maná, es que el Señor quería cambiarles su sistema, ¿cierto?, de alimentación. Sí, fue duro. Ustedes saben que cuando los israelitas comieron del maná, algunos llegaron y dijeron, no, nosotros no queremos ese pan liviano, estamos cansados de comer ese maná. Queremos comer como comíamos en Egipto. ¿Qué comían en Egipto? Pues comían carne, comían de toda clase de alimentos ofrecidos a los ídolos. Ellos recordaban las ollas de Egipto. Bueno, el Señor fue tan longánime, fue tan especial, misericordioso, que les dijo, bueno, Moisés, vamos a hacer una cosa, vamos a proveer a esta gente que quiere carne, le vamos a proveer de carne. Y la Escritura menciona, hermanos, que comieron carne, y dice que era tanta la proporción de carne que comieron,
que algunos enfermaron y murieron. Murieron. Hermanos, mire, nosotros de este servidor en adelante hemos tenido en poco el consejo del Señor. Hemos tenido en poco la orientación del Señor. ¿Sí? Y saben, los más renuentes en obedecer ese mandato del Señor, ese consejo del Señor, somos los adventistas. Ya les contaba, ¿sí o no? Hace unos días atrás, ¿sí o no? Cómo la iglesia adventista, en vez de ir adelante, ser una influencia, como decía el pastor esta mañana, identificarnos por toda la orientación que el Señor nos da, hermanos. Nosotros deberíamos ser el pueblo que dé ejemplo a los demás, pero muchas veces otros nos llevan la delantera. Y hablo de mí mismo, no estoy hablando de nadie. Algunos dicen, nosotros no debemos enseñar esto de la carne y estas cosas en el púlpito. Pero hermanos, mire, aquí en la clase bíblica tenemos que ahondar este asunto con todo el amor y el cariño. ¿Sí o no? Ya es el tiempo de que el pueblo de Dios obedezcamos un escrito está. Hermanos, tenemos que llegar al plan de la reforma pro salud. Sabemos, mire, cuando yo leo los libros que el Señor nos ha dejado, escritos por Elena de White, Consejos sobre el régimen alimenticio, y estos libros, Consejos sobre salud, se da uno cuenta, hermanos, del daño que uno no solamente hace a esos animalitos, sino el daño que uno se causa por ser tan necio. Así que el Señor todavía, hermanos, nos da a recordar que en su cofre hay una lección linda, y es cambiar nuestros hábitos alimenticios por los que Él quiere. Me gusta mucho lo que dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas. Dice que durante 40 años los israelitas comieron el maná y no hubo problemas digestivos, no hubo problemas de debilidad, no hubo enfermedad, no hubo dolor, no hubo, bueno, muerte sí hubo, pero por causa de la rebelión, pero por causas de alimentación no hubo, porque el maná, hermanos, tenía todas las proporciones alimenticias, proteína, vitamina, carbohidratos, todo lo tenía allí, hermano. Todo lo que el Señor sabía que necesitaban los cuerpos de ellos y nuestros cuerpos, lo ha facilitado. Hermanos, hoy en día no hay, excusa para no seguir el plan de Dios. Cuando yo estaba trabajando en el llano, un pastor me decía, aquí sí es difícil la reforma pro salud, aquí sí es difícil dejar la carne. Es que cuando uno ve esos asaderos, eso es por toda la carretera, eso es por todo Villavicencio, dice, no, eso es imposible. Pero hermanos, ni siquiera por esos lugares hay excusa para que nosotros depongamos el plan de Dios. Así que el Señor hizo conservar allí esto para enseñarnos una lección hasta el día de hoy, lo guardo en ese cofre. Pero también el Señor hizo guardar algo más, hermanos. En 2 de Crónicas 5:10 dice, en el arca no había más que 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Si vamos a Deuteronomio capítulo 5, no está allí. Deuteronomio, quiero invitarles allí para que lean conmigo. Deuteronomio capítulo 5. Permítame, yo busco aquí la palabra del Señor acerca de la orden del Señor. 5. Creo que sí, bueno, aquí en el libro de Deuteronomio, hermanos, hay una cita, lástima, se me ha perdido. El Señor está dando también la orden de que esa ley la guardasen allí dentro del arca. Ahora, ¿por qué el Señor la hizo guardar dentro del arca? Y ahí permaneció. Porque el Señor, ¿cierto? Su trono, que representa el arca, su trono tiene como fundamento leyes y principios. Yo estoy recibiendo clases de conducción y en la academia allí, pues, hay una materia que se llama ética.
Y entonces el profesor comenzó a hablar de Pastor, ética. Sí, su merced. creo que está en Deuteronomio 10, del 1 al 5. Ay, sí, sí, discúlpeme. Hermana, ¿quiere leerlo, su merced, para corroborar? Yo estaba perdido totalmente. Dice, en aquel tiempo Sí, Jehová me señora. dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice una arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas de mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Jehová me mandó. Amén, amén. Gracias, hermana. Me gusta eso que ustedes estén muy dispuestos a corroborar. Entonces, hermanos, allí el Señor hizo guardar su ley, esas 2 tablas de piedra, las originales. Yo creo que fueron las segundas, porque las primeras, ustedes recuerdan que Moisés las reventó contra el becerro de oro que construyó Aarón. Sí, el Señor le hizo llevar nuevamente 2 tablas y de allí, por segunda vez, el Señor escribió su ley en esas 2 tablas de piedra. Pero les decía yo, hermanos, que pues recibiendo clases de conducción, hablando de la ética, comenzó el profesor a hablar acerca de ese tema. Y ustedes saben que la ética es ciertas normas que se aplican para la relación social entre personas. Y entonces, hermanos, como dijo el pastor, uno no puede estarse callado y más siendo cristiano. Y entonces yo les dije, mira, hablando de los principios que maneja la palabra de Dios, les dije, hay normas, ¿cierto? Éticas, pero también hay principios. La diferencia, les decía yo en clase, de las normas es que se pueden cambiar, se pueden variar, pero los principios son inalterables. Y allí les hacía ver, ¿cierto?, al profesor y a todos los compañeros de la validez de la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta. Es más, Dios todavía la conserva. Mire, Elena de White dice, no recuerdo en qué libro, pero sí creo que es en el libro Patriarca de Profetas o Profeta de Reyes, dice que esa arca, ese cofre, ¿cierto?, fue conservado en los tiempos de Jeremías. ¿Sí? Cuando los babilónicos vinieron a sitiar la ciudad del Señor, ¿sí? Que destruyeron las murallas, destruyeron el templo, destruyeron toda la ciudad, dice que antes de que ellos vinieran, el Señor le dio la orden a Jeremías que escondiera en una cueva el arca del pacto. Y hermanos, hasta ahí hay información. No se sabe dónde guardó Jeremías el arca, pero Elena de White dice que en los últimos días el Señor va a permitir que esa arca la encuentren. ¿Para qué? Para que los hombres al encontrarla se den cuenta que hay una evidencia, hay un testimonio de que la ley de Dios es eterna. Y el mundo cristiano dice que la ley de Dios ya feneció, que ya fue clavada en la cruz. Pero ahora el Señor da testimonio de que su ley, ¿sí?, Él la ha conservado, porque es el asiento, es el fundamento de su trono. Así que qué interesante, el Señor hizo guardar las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora, hermano, yo quiero terminar porque el tiempo se ha ido, ¿sí? El Señor nos dice en el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8 y Hebreos 10, 16, que Él tiene hoy día un arca en esta tierra, donde guarda estas 3 cosas. Yo digo, hermanos, estas 3 cosas todavía permanecen y quiere el Señor conservarlas, ya no en un arca que hizo construir por Moisés, esa arca que está también en el cielo, sino que el Señor tiene un arca. ¿Cuál será esa arca? Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de ¿qué? De mi corazón. Mire lo que dice el salmista, hermanos. El salmista dice que si hay algo que a él le agrade es, dice, hacer la voluntad de Dios y agradarle
y por ende él dice, tu ley está en medio de mi corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, ¿cierto? Está hablando de la mente, del cerebro, donde está allí, donde reside la voluntad, donde reside el libre albedrío. Ahora, Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El plan que Dios tuvo en el comienzo y que desarrolló en el tiempo de Adán y Eva, ¿sí? Allí el Señor no les puso 2 tablas de piedra para que allí en el centro del Edén, simplemente les puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero hermanos, ¿dónde había Dios escrito su ley? En el corazón de Adán y de Eva. Ahí estaban todos los mandamientos de la ley de Dios perfectamente copiados. Lastimosamente, hermanos, el Señor, ¿sí? A través del tiempo se dio cuenta que sus hijos iban a perder esa retentiva. ¿Sí? Uno se da cuenta, hermano, que ya está, la memoria se le pierde a uno por causa de la debilidad humana. Ahora el Señor dice, yo no voy a conservar mi ley, ¿cierto? Tanto en ese tiempo en sus corazones porque se les va a borrar. Voy a escribirla y por eso la escribió. Pero ahora en este nuevo nacimiento, como le dijo el Señor a Nicodemo, de nacer del Espíritu Santo, ahora el Señor vuelve otra vez el plan original a hacer una realidad, escribiendo su ley y conservándola en nuestros corazones. Qué lindo es el Señor. Voy a hablar rápidamente del propiciatorio. Eso está en Éxodo 25, 17 al 22. Dice el Señor, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro, ¿cierto? Labrados a martillo. Los dos se colocarán en los 2 extremos del propiciatorio. Y allí dice, harás un querubín en un extremo y el otro querubín al otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Hará los querubines en sus 2 alas, en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno al frente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y luego dice el 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y allí, miren lo importante, hermanos, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, y todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Hermanos, allí en el lugar santísimo, Dios colocó el arca del pacto. Guardó esas 3 cosas que hemos visto. La vara que reverdeció, una porción del maná y también guardó su santa ley. La guardó. Era tan importante todos sus elementos que los conservó allí. Pero los cubrió con el propiciatorio. ¿Qué representa, hermanos? El arca representa, con la ley guardada allí, representa la justicia de Dios. Ese es un emblema, es una virtud del carácter de Dios, su justicia. Pero el Señor colocó encima el propiciatorio. ¿Qué representa el propiciatorio? Representa la misericordia de Dios. Qué lindo, hermanos. Mire lo que significa la arca. La arca representa, ese cofre representa, guardado allí la ley de Dios, representa la justicia. Pero encima de esa arca estaba el propiciatorio que representa la misericordia de Dios. Hermanos, me llama la atención, allí habían 2 querubines, y Elena de White dice que en el plan de la salvación, en el plan de la gracia de Dios y la misericordia y la bondad del Señor, los ángeles juegan un papel importantísimo. Ellos son los que sirven a los que han de ser salvos, a los que hemos de llegar al reino del Señor. Qué lindo, hermanos, saber que los ángeles no fueron colocados allí como para adornar el propiciatorio. No, es que allí fueron colocados los ángeles, 2 querubines, uno allí a un extremo y el otro al otro extremo, para representar el servicio que dan los hijos de Dios, los ángeles, a estos seres mortales pecadores, para ayudarnos en el plan de la salvación.
Incluso Elena de White dice que los ángeles quisieran terminar esta obra, pero que el Señor no les permite porque esa obra es de nosotros. Pero también ustedes ven allí en la gráfica que hay allí como una vasija que era la que llevaban los sacerdotes allí, ¿cierto?, al lugar santísimo con incienso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese lugar, ese día de la expiación, debía estar oliendo a algo agradable. Esa vasija representa también la intercesión de Cristo, su sangre, su justicia, ¿ok? Allí debía ser colocado. Y sobre todo, como dice la palabra del Señor en el versículo 22, allí era donde el Señor declaraba su voluntad a Moisés. Sí, allí era donde el Señor le daba las órdenes a Moisés. Allí era donde se sabía la voluntad del Señor. Allí era donde, hermanos, la gloria de Dios se presentaba. En una ocasión, en el tiempo de Salomón, creo que fue cuando los sacerdotes quisieron entrar al lugar santísimo para ir allí a mirar el arca, o sea, para ministrar en el arca, dice que la gloria de Dios no los dejó entrar. La gloria del Señor llenó aquel lugar con su presencia. Así que qué lindo es saber, hermanos, que el Señor estaba allí con sus hijos para conservarlos, para asistirlos, para ayudarlos. Es más, dice la palabra del Señor, la promesa para nosotros hoy en día es que el Señor estará con nosotros, Mateo 28, del 9 al 20, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no puede dejar solo a su pueblo. Él anda con nosotros. Él vive con nosotros. Él nos rodea con sus alas. Por eso, hermanos, mire, yo le doy gracias al Señor. Hoy en día ya hay más de 3,000 personas que han fallecido con esa enfermedad. Pero hasta ahora, sí, el pueblo del Señor se ha conservado, guardado, ¿cierto? Protegido, porque el Señor vela por sus hijos. Hermanos, el Señor me recuerda algo importante. En esa experiencia de 2 hombres que fueron al templo, Lucas, en el libro de Lucas, Evangelio de San Lucas, 2 hombres descendieron al templo, el uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo le decía al Señor en oración: Señor, te doy gracias porque yo soy un hombre que soy honesto, doy los diezmos, guardo el sábado. Yo no soy como ese hombre que está allá, refiriéndose al publicano. Y ahora el Señor dice, pero también entró un publicano. Y dice que este hombre se sentía tan pecador, ¿cierto?, que ni siquiera levantaba sus ojos al cielo. Y dijo, Señor, sé, utilizó un término del santuario. Utilizó allí la tapa que cubría el cofre. Dijo, sé propicio a mí, que soy pecador. Qué lindo saber, hermanos, que esa palabra propicio quiere decir, Señor, tenga misericordia de mí. Tenga usted, Señor, compasión de mí. No me mire, Señor, en mi bajeza. No mire, Señor, mi fragilidad. Mírame a través de Cristo. Cúbrame con tu justicia. Cúbrame con tu manto. Eso es lo que significa, hermanos, el propiciatorio. Ahora, yo quiero, hermanos, que entendamos esta partecita con la cual quiero terminar. La ley de Dios, guardada allí en el cofre, fue escrita por Dios y dada a Moisés. Algunos dicen, esa es la ley de Moisés. Hermano, yo quiero decirle que Moisés no escribió ninguna ley. De pronto escribió la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, pero el que escribió la ley de Dios fue el Señor. Ahí lo dice Éxodo 19 y Éxodo 20, 31 al 18. 31 y 18 dice. Jehová descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Entonces Jehová llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. A veces yo hago este ejercicio, hermanos, no para incomodar a los hermanos. Y digo, hermano, usted ya se sabe la ley de Dios, la tiene escrita en su corazón. Y algunos hermanos, cuando uno les pregunta acerca de la ley de Dios,
viene a su cabeza es la ley que aprendieron en el catecismo. Y entonces salen allí, primer mandamiento, amará, el primer mandamiento, y comienzan a decir cosas que no son. Saben, hermanos, si hay pueblo, si hay iglesia que debe tener en claro la ley de Dios y depositarla en su cofre y que permanezca allí, es el pueblo adventista del séptimo día. Nosotros somos llamados a ser reparador de portillos, reparador de calzadas. Debemos ser la luz para este mundo, hermano. No le dé pena, hermano, decir y hablar de la ley de Dios. Qué día, hermanos, me dio tristeza, no sé, me dio congoja, hermanos, de ver que nosotros hicimos una inversión con esos almanaquitos y se han quedado muchos. Y sabe, nosotros, el Señor inspiró que hiciéramos ese almanaque, le colocáramos allí los 10 mandamientos. Y yo no sé, se va a acabar el año, me ha tocado, yo ya tengo un plan B, y es que cortarle la fecha del año 2020 y dejar la ley de Dios para repartirla. Yo tenía el propósito y tenía el plan de ir en el Transmilenio, montarme un día y hablar de la ley de Dios y regalarle a muchas personas que no conocen de la ley de Dios, no saben de lo que dice la palabra del Señor. Es que nosotros somos el cofre del Señor, somos el arca donde el Señor guarda su ley, donde Dios guarda sus principios que son inalterables. Así que, hermanos, más adelante, sino ya tocante a todo el tema de la expiación y a todo el tema de los ejercicios ministeriales en el santuario, de eso también vamos a hablar con la ayuda del Señor. En este tiempo, creo haber terminado. De lógico que hay muchos detalles, como decía nuestro hermano Nelson, hay demasiadas cositas. Aquí pudiéramos pasar todo un día, toda una semana, todo un mes, todo un año, hasta años podemos pasar mirando detalladamente cada cosa en particular. Pero hemos hecho, ¿cierto?, un examen superficial con el objeto de que usted, mi querido hermano, mi querida hermana, usted misma se ponga la tarea de investigar. Qué lindo, hermanos, poder tener, ¿cierto?, esa oportunidad. El Señor dice, ¿está alguien falto de sabiduría? El Señor dice, bueno, no hay que buscar al pastor Osa ni al hermano Nelson. El que esté falto de sabiduría, ahí tenemos al Señor que nos da suficiente sabiduría, hermano. Yo conozco hermanos hoy en día que no han ido a un seminario teológico, no han ido a Medellín, y uno se quita el sombrero, hermanos, la verdad, que queda pasmado, sorprendido del conocimiento que Dios da a muchas personas que hoy día predican la palabra del Señor. Yo quiero terminar, hermanos, preguntándoles, yo quiero hacer una pregunta en esta tarde. La pregunta en esta tarde, hermanos, es, ¿usted está dispuesto a que el Señor guarde lo más valioso, ¿cierto?, de su reino? ¿Quiere que el Señor lo haga depositario de su ley? A mí me gusta mucho leer el Salmo 19, el 119. Es un salmo de los más largos que hay en la Biblia. Pero mire, David se llena de, bueno, un sentimiento, un asunto interno, un cariño, un amor, un aprecio por la ley de Dios. Nosotros quisiéramos en esta tarde también ser depositarios de la ley del Señor. Quisiéramos, hermanos, ponernos en las manos de Dios, ser una influencia para el mundo, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ser, que otros digan, esta iglesia es diferente, esta iglesia es una iglesia que se respira organización, se respira amor, se respira bondad, una iglesia que sobresale porque la mayoría de esas personas son inteligentes, son sabios, son entendidos, que no le pregunta uno a un adventista que no dé razón. Es que miren esos cuerpos, miren esa salud, mira ese rostro, mira esa forma de caminar, mira esa forma de expresarse. Son personas cultas, son personas que hombre, se gastan sirviendo a los demás. ¿Saben, hermanos, que Dios nos tiene para eso? Para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Yo quiero volver a preguntarles,
¿De ustedes hay alguno que quisiera ponerse en las manos de Dios conmigo para que el Señor nos haga su cofre, su arca donde guarde esta verdad para exponérsela al mundo? Si hay alguno conmigo, yo quiero, hermanos, que en esta hora nos coloquemos de rodillas y le pidamos al Señor, que tiene toda la autoridad de entrar en nuestro corazón, limpiarlo, sí, desde luego, porque está sucio, y colocar su ley. Y decir como el salmista David: cuánto amo yo tu ley. Señor, yo amo tu ley. Yo vivo pendiente de tu ley, defiendo tu ley y vivo tu ley, porque es lo más importante, hermano. Lo que podemos predicar de la ley de Dios y decir, como dice la Biblia: tú que dices que no se debe de robar, robas. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que dices que no debes mentir, y mientes. Tenemos, hermanos, no solamente que guardar la santa ley en tu corazón, sino cumplirla como Dios nos manda. Vamos a orar, hermanos, de rodillas. Vamos a pedir al Señor su bendición. Oremos. Querido Padre, muchísimas gracias por la enseñanza que nos has dado en tu palabra acerca del santuario y su mobiliario. Hemos aprendido muchas cosas, Señor. Pero sobre todo, Señor, no se trata de haber aprendido mueble por mueble, sino haber, Señor, certificado, haber, Señor, mirado y observado que todos esos muebles tienen que ver con el plan de la salvación, tienen que ver con Jesús, Señor. Allí, Señor, hoy vimos que en el lugar santísimo está representado tu trono en Apocalipsis capítulo 5. Allí donde, Señor, tú gobiernas el mundo, el universo. Este mundo no está sin control. Este mundo está bajo el control tuyo. Tú eres el que gobiernas. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres un Rey justo, bondadoso, misericordioso. Tú eres un Dios, Señor, bondadoso. Eso es lo que miramos, Señor, en el santuario. Lo que observamos en el santuario, Señor, es no solamente justicia, sino también misericordia. Dos cosas que el enemigo dice: pero ¿cómo Dios puede ser justo y a la vez misericordioso? Eso no lo puede hacer ningún ser humano, solamente lo puedes hacer tú. Padre, gracias por tu amor y gracias, Señor, porque tú nos has elegido como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Permítanos, Señor, conservar esas tres cosas que guardaste allí simbólicamente en el arca del pacto. Conservar, Señor, un respeto, Señor, por la organización, por nuestros líderes, a esos hombres débiles que has colocado para dirigir a tu pueblo, Señor, orar por ellos. A veces pasamos tiempo criticándolos delante de nuestros hijos. Qué pena, Señor, qué vergüenza contigo tener tiempo para hablar de nuestros dirigentes, Padre. Perdónanos esa falta, Señor. También, Señor, tener en cuenta que tú has dado a tu pueblo un mensaje lindo de la reforma pro salud. Ayúdanos, Señor, a no ser tan renuentes, tan necios como los israelitas, que sabiendo de las enfermedades que tienen los animales, todavía, Señor, seguimos insistiendo en una dieta que nos está enfermando. Ayúdanos, Señor. Es que el problema, Señor, es nuestra naturaleza carnal pecaminosa. Y sabemos, Señor, qué es lo malo, pero seguimos insistiendo en ello. Y también, Señor, permítanos realzar tu ley. No solamente, Señor, predicando acerca de los 10 mandamientos, sino ayúdanos, Señor, para guardarnos. Oh, Señor, a veces hablamos tanto del sábado, pero somos los primeros en profanarlo, Señor, hablando cosas que no son. Oh, Padre, dirige nuestra vida, enséñanos tu voluntad y ayúdanos a aplicarla. Bendice a tu iglesia, a tu distrito, y haz, Señor, que podamos salir a otros a enseñarle la verdad, no solamente en palabras, sino con nuestro ejemplo. Todo lo pedimos, Padre, y lo agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.